Ok. Mira, yo creo de una vez rápido para no perder el impulso, porque hoy hay partido y deberíamos darle rapidito. Pongan sus predicciones. ¿Cuánto creen que vamos a ganar el partido de hoy? De una vez, anoten aquí Italia-Venezuela, ¿cómo lo ven? De una, de una. Yo no me atrevo a dar una predicción, pero de que ganamos, ganamos. De eso sí estoy seguro. Ya nos veo en la final. Nos veo demasiado, demasiado en la final. Yo no sé, porque digamos, no sé, porque el entrenador de Italia es venezolano, entonces está complicado. Coño, y no solamente venezolano, sino que realmente nos conoce. Era tremendo, tremendo catcher en los Yankees y coño, es un carajo que de verdad sabe el juego. Entonces, no está fácil, pero si ya le dimos ese coñazo a Japón, no, con Italia no nos vamos a rendir. Sí, pues. Bueno, vayan poniendo allí, vayan escribiendo. Los estamos como siempre leyendo a todos. Gracias por conectarse. El programa dominguero, yo creo que salió bastante bien. O sea, recibimos un montón de comentarios, un montón de conexiones. Si les pareció chévere, coño, díganos y de vez en cuando si tenemos algún domingo libre también nos podemos conectar. Pero sobre todo aprovechen de una vez, nos ponemos de una con la intensidad. Vayan a seguirnos, compartan este programa, compártanlo con sus amigos, por los grupos, por donde sea. Que, coño, mientras más se conecten y más activos estén, mucho mejor para nosotros y más nos motiva a seguir dándole todos los días. Dicen por allí, hoy gana Venezuela y punto, tal cual. O sea, no me atrevo a decir un resultado, pero de que ganamos, ganamos. A ver, vamos a ir entrando en materia. Tiffany, yo creo que el tema de hoy es lo que dijo la ONU, pero la ONU dijo como varias cositas, yo incluso te las pasé ahí por el privado. Me gustaría primero, no sé, que las vayamos comentando como una a una, ¿no? Porque creo que de cada vaina hay como varias ramificaciones. Entonces, Sí, tiene me parece una que es cámara. común. Sí. Bueno, a ver, dijo varias cosas, si quieres yo las puedo ir mencionando y las vamos como repasando uno a uno, porque yo sé que mucha gente tiene esta idea de que la ONU no sirve, ¿no? Y no sirve para nada, pero a ver, sigue siendo un actor importante, sigue teniendo credibilidad en algunas cosas y bueno, hay que aprovechar lo que nos puede ayudar. O sea, la ONU evidentemente no iba a entrar a sacar a Maduro, pero sigue teniendo bastante credibilidad. Mira, lo primero que dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es que, a ver, se necesitan varias cosas para que Venezuela vuelva a recuperar el camino democrático. Y la primera, creo que es el anhelo de todo el mundo, es liberar a los presos políticos. O sea, terminar de liberar a los presos políticos que quedan. Eso fue lo primero que dijo. Lo segundo, que me parece interesante y que me gustaría saber cómo lo ves, es él pide, el comisionado, que hay que ampliar el espacio cívico protegiendo a las ONGs, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué opinas de eso? Esto viene arraigado con el tema de la libertad de expresión, que lo estábamos comentando ayer, que un país democrático necesita tener libertad de expresión plena para que se pueda llamar un país democrático. Entonces, yo siento que es como ser el llamado de, mira, estas personas necesitan presencia en este poder ciudadano que se inventaron hace como 20 años. ¿Qué es Entonces, el poder ciudadano para quienes nos escuchan? bueno, el poder ciudadano es la representación cívica del venezolano en el estado, en el, digamos, más allá de la soberanía, porque la soberanía de un estado se rige por la gente, pero es más que toda esa representación ciudadana que tiene que haber en la toma de decisiones políticas, etcétera. Pero este poder ciudadano viene arraigado con el reconocimiento y la legitimidad por parte del gobierno hacia grupos de organizaciones de las ONG, de los sindicatos, por los derechos, vaya a decir. Hay quienes llaman a las ONG, los periodistas, como el tercer sector, ¿no? El tercer poder. No es ni ciudadanos ni gente, sino es como, a ver, gente que se organiza más allá de los partidos políticos para hacer cosas, la llamada sociedad civil. Y ojo, en Venezuela esto era durísimo. Para quienes no lo recuerdan, incluso llegaron a firmar una ley contra las ONG, donde básicamente las ONG tenían que dar todos sus datos al gobierno y el gobierno decidía a discreción quién podía operar en Venezuela o no. Entonces les negaban los registros, le negaban el financiamiento y ha sido un tema muy, muy, muy duro contra las ONGs. Todos saben ya también el tema de los periodistas. Recientemente hubo un caso chimbo, chimbo, a la periodista Ana Cari Ramos y su esposo le negaron la ley de amnistía, o sea, no se la aplicaron. Y cuando tú revisas ese caso es extrañísimo porque lo único que hizo Ana Cari fue hacer una nota de 2 minutos sobre que estaban aumentando los robos en Venezuela, los robos en Caracas. Y ya eso
para el gobierno era un delito inaceptable, estuvo mucho tiempo presa, la liberaron, pero no le han aceptado la ley de amnistía, ¿no? Entonces yo creo que este segundo punto, bueno, comentamos lo de los trabajadores recientemente manifestándose, ¿no? Pero yo creo que este segundo punto es bien importante para que pensemos como que la democracia en Venezuela que vaya más allá de gobierno y partidos, ¿no? Que es algo mucho más amplio. Mira, el tercer punto, creo que ya lo hemos hablado, pero me gustaría volver a escucharte al respecto, es el alto comisionado dijo que es indispensable desmantelar los cuerpos represivos, incluyendo los colectivos armados, y reformar el sistema de justicia. ¿Por qué esto es importante? Porque se reconoce como el cuerpo de colectivos como un cuerpo informal, digamos, de alguna manera, no es un cuerpo oficial Ujú. de seguridad del Estado. Entonces, por supuesto, no tiene ningún tipo de reglamento que rija las normas y delitos y derechos y deberes que pueda tener este tipo de grupos informales. Entonces, tiene que ser reducido en el país para que se pueda reconocer que hay una legitimidad de seguridad y que se puede traspasar a una seguridad, una transición, etcétera. Antes de comentar eso, Stephanie, quiero comentar que Eileen López, mi novia, me acaba de mandar desde la otra habitación un corazoncito que dice quiéreme. Y bueno, le agradezco que me haya mandado eso desde la otra habitación, pero está bien. Bueno, eso es clave. Es clave lo de desmontar el aparato represivo. Creo que me parece que podría ser la tarea más difícil de la transición en este momento. O sea, la idea de, ajá, me sirve la amnistía que liberes a todos los presos políticos, pero necesito una garantía de que si el día de mañana quieres volver por las andanzas, ya tienes desmontados esos cuerpos represivos, los oficiales, o sea, el SEBIN, la DGCIN, pero también los no oficiales. Porque si tú te pones a revisar, por ejemplo, la definición de qué son los colectivos, son cuerpos paramilitares. O sea, son gente no oficial que está armada, está brutalmente armada, sin control, sin uniformes, evidentemente, y básicamente haciendo justicia o lo que ellos llaman justicia a sus anchas. Entonces, mientras haya cuerpos represivos en Venezuela, mientras haya colectivos, no va a haber ni transición ni democracia. Eso me parece que está bastante claro y es un tema serio, un tema bien duro. Hace bien la ONU en mencionarlo, ¿no? Ahora fíjate, van el cuarto punto, que me parece aún más interesante, y es el alto comisionado dijo que hay que atender las necesidades básicas urgentes de los venezolanos, especialmente la alimentación, la salud, la mejora del salario, y aquí dijo algo interesante, hay que publicar de forma transparente las estadísticas. ¿Por qué todo esto es importante? Porque cuando estamos hablando de temas políticos, eh, sale la ONU diciendo que es importante garantizar la alimentación y la salud. Porque una forma de medir que se esté cumpliendo los objetivos y lo que se promete por parte del gobierno venezolano es que exista datos al respecto de esto, que se pueda realizar una comparación, que sean datos legítimos. Como en Venezuela hace muchos años no existen datos oficiales, lo cual es bastante grave porque hay un desconocimiento colectivo de lo que de verdad está pasando. Son ONGs que se han encargado de medir cierta data a nivel nacional, pero al final del día no es una accesibilidad tan grande como podrá tener el gobierno para realizar ese tipo de estudios, datos específicos. Entonces se necesita este tipo de datos para que organismos internacionales o países que están cooperando con Venezuela puedan tener prueba en papel de que es verdad que se está cumpliendo lo que está prometiendo porque existe datos que lo respalden. Y un poco también lo que hablamos el otro día de, a ver, entiendo que la prioridad en este momento es lo económico, entiendo que evidentemente todo marcha hacia lograr un cambio político, pero nada de eso lo puedes lograr si no hay un avance social. O sea, si no, a ver, si tienes a la gente totalmente dependiente de ver cuando llega el agua, cuando llega la luz, sobreviviendo con salarios de hambre y miseria, esas son personas que van a ser dependientes del Estado, pero sobre todo son personas que no se pueden movilizar políticamente. Son personas que jamás van a poder exigir sus derechos, son personas que no se pueden organizar porque están viviendo como en la base de la pirámide de Maslow, ¿no? De resolver sus necesidades inmediatas. Entonces, yo creo que este punto es interesante y ojalá se avance en esa dirección y que se entienda de, mira, reformas económicas, sí, reformas políticas también, pero también tenemos que hacer avanzar socialmente al país, porque si no, nos quedamos muy, muy rezagados y la gente se queda en su casa sin movilizarse. Yo creo que este es un tema interesante y que no siempre se toma demasiado en cuenta. Ahora mira, este quinto punto que yo creo que puede ser polémico y puede traer cierta discusión acá. El alto comisionado dice que en Venezuela se necesita implantar un sistema de justicia transicional y rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos, preservar las pruebas de los crímenes cometidos en centros de tortura
y cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la CPI. Pero yo me quisiera detener en lo de justicia transicional. Tiffany, para quienes nos escuchan, que este término les suena nuevo, ¿qué es la justicia transicional? O sea, no sé si hay una definición específica, por lo que yo pienso Hmm. cuando escucho justicia transicional, es que si se está pidiendo liberación de presos, si se está pidiendo ley de amnistía, hay una gente que tiene que responder porque esas personas hayan estado presas antes o que esas personas se hayan acusado de delitos que no se cometieron. Entonces, es no solo eh, dar de libertad a las víctimas y lo que sea, sino que es no revictimizar, sino buscar la raíz del problema y eliminarla. Entonces, creo que ahí es donde se pide la justicia de quienes fueron los que orquestaron que esto llegara a este punto de que ahora existe una ley de amnistía y ahora existe una negociación por la liberación de presos. Mira, ahí dicen de manera, creo que es Brahim, dicen muy interesante que los colectivos pueden terminar siendo parecidos a la Guardia Revolucionaria de Irán si los dejan escalar. Y es verdad. Fíjate en lo que se convirtió el monstruo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que en algún momento llegó a tener más poder que las Fuerzas Armadas de Irán, ¿no? Y es verdad, o sea, a los colectivos no puedes, tienes que primero desmontarlos y no dejarlos escalar, porque si no, eh, ahí dicen también que se te convierte en una posible reserva armada. Hay alguien que comente que, Dios, y dale con los colectivos. Bueno, pero es que los colectivos existen. Y negarlos no van a dejar que existen. Y fueron Y no mencionados los por las estamos. Naciones Unidas, fueron mencionados ahora por la Organización de las Naciones Unidas, en una realidad que se reconoce como un grupo informal de seguridad del país. Está ahí, pues. Aquí, mira esto que comentan Tiffany. Dicen, pero está claro que mientras haya bloqueo, la gente solo puede pensar en resolver el día a día. ¿Qué opinas? O sea, yo siento que es lógico que no se puede detener un país por un conflicto político, Mm, pero también es ser, como tener conciencia diaria de lo que está pasando en tu país y cómo eso repercute también en tu vida diaria, porque ese tipo de acciones sociales y a gran escala que ocurren en Venezuela, que exigen declaraciones, que exigen datos, que exigen un montón de cosas que puedan a repercutir en tu vida diaria, que tanto dices que día a día tienes que estar atento, pues. ese comentario lo hace Tomás Enrique Pérez. Y yo ahí haría un recordatorio. El chavismo lleva 27 años al poder. Todo el chavismo, el que llegó Chávez al poder. Antes de las primeras sanciones, 2016-2017, la gente en Venezuela pasaba hambre. Hay un reportaje de Provea 2018 donde dice que los venezolanos bajaron 17 kilos de peso en promedio en 2018 y ahí no había ningún tipo de sanción. De esos 27 años, Venezuela solamente ha estado sancionado 3. De resto, se han ido progresivamente levantando las sanciones y ya en este punto, que reconocieron a Delcy Rodríguez como la mandataria dentro de Venezuela, el levantamiento de las sanciones sectoriales a PDVSA, que es la que sobre todo se queja el chavismo, van a llegar pronto a levantarlas y ahí me gustaría ver, porque ahí el chavismo creo que se queda sin retórica, se queda sin excusa. El chavismo se ha, digamos, los últimos años, cada vez que hay una falla y cada vez que la gente le exige algo, incluso su propia base, dicen no podemos por las sanciones o por el bloqueo, por el supuesto bloqueo, pero ahora se van a quedar sin excusa. Vamos a ver qué le inventan a la gente ahora que no sea las sanciones, ¿no? Pero esa idea de que el país no funciona nada en el país porque está sancionado, está bloqueado, es una idea falsa porque, de nuevo, de estos 27 años el país está bloqueado solamente en 3. Y ya ahorita, progresivamente se están levantando las sanciones. Hay más comentarios. Subir el salario objetivamente requiere más estabilidad económica. ¿Quién brinda eso? ¿Quién brinda eso? Es lo que estamos conversando hace días, ¿no? Que no es simplemente ponerle un número y ya. Eh, Anderson, creo que te lo dije ayer, pero repito, hoy, buena intervención en NTN. Gracias, Leonardo. Sí, ahí está, yo lo pasé todo por mis grupos, la entrevista completa en NTN, dura más de 1 hora y tocamos buenos temas allí. Continúa Tomás Enrique, dice, tan tonto no eres. Vamos a ver, eso me perdió su comentario. El Sí, tan tonto no fanatismo, eres, sí. Así que con bloqueo, fanatismo. sí, la gente le está respondiendo, qué bueno. Los colectivos son guerrilla urbana, mencionan por acá, es cierto. Mm. Lo que quise decir es que quien bloquea no quiere el bien en realidad. Hay muchos comentarios sobre el tema del bloqueo, eh, pero de nuevo, insisto en ese tema. O sea, el bloqueo ha sido como la excusa del chavismo para todo. Todo lo que falla en el país es a causa del supuesto bloqueo y las sanciones. Pero ya pronto vamos a quitarnos eso encima y se quedarán sin excusa, me parece. Sin duda alguna.
Eh, o sea, estamos hablando un poco también de la justicia transicional. Yo ahí lo que veo, Tiffany, es cada vez que cae como un gobierno, ¿no? Que ha tenido estas violaciones de derechos humanos, ha sido autoritario, se crean como mecanismos especiales para, valga la redundancia, facilitar la transición, ¿no? O sea, porque se entiende que si tú tratas de procesar a todos estos funcionarios que violaron derechos humanos por la justicia regular, primero va a tardar mucho tiempo y no va a facilitar el proceso. Yo creo que eso es lo que se trata un poco, como de crear mecanismos. Pasó en Colombia, ha pasado en otros países del mundo donde los funcionarios de una u otra forma confiesan la verdad, ¿no? Que es importante para avanzar. Las víctimas ven que se les reconoce la verdad, pero le dan como un sistema de penas accesorias, le rebajan penas, etcétera, etcétera, para tratar de avanzar. Y yo creo que pues, eso puede llegar a ser un tema muy polémico y me gustaría ver cómo lo piensa la gente en los comentarios, qué opinan de instaurar un sistema de justicia transicional en Venezuela. Pero yo creo que en algún momento va a ser necesario porque es que la escala de violación de derechos humanos en el país es muy grande y si nos ponemos a jugar a todo el mundo por la justicia normal, no avanzamos nunca, me parece. No sé cómo lo ves. O sea, yo opino que no, nunca va a existir esa justicia que la gente quiere que exista. O sea, ¿te Bueno, parece que es como un común ideal? sí, sí, no va a existir, porque si hay ejemplos de países que actualmente se les perdonó a los militares o policías cualquier acción que hayan tomado, por ejemplo, campos de concentración en Chile, Colonia Dignidad, violación de derechos humanos en Argentina. O sea, yo siento que sí va a existir como una que otro conejillo de indias que va a pedir perdón públicamente, pero no va a existir la justicia que la gente quiere con respecto a la violación de derechos humanos. Eso no existe, ni es una realidad, porque ni ¿Tú siquiera crees que sí? es algo tan grande que ni ellos saben. O sea, no se puede direccionar la culpa a una persona porque es demasiada gente y no va a pasar. O sea, se prioriza es que se liberen los presos y que se detenga el, cómo se construyó el orden y jerarquía Hmm. de tipo de acciones en el país. O sea, ¿tú crees que pero es interesante esto, o sea, la sociedad estará como dispuesta a tragar sapos, a algunas cosas, barrerlas bajo la alfombra para que haya cambios, para avanzar? Es que no hay opción. O sea, pragmáticamente, objetivamente, no hay opción. O es como, ok, dale, vamos a seguir. Porque de verdad que no. Hay gente que hoy en día está esperando justicia que no van a tener nunca. En países que ya son democráticos hace 50 años. Mm. Yo Sí, lo veo. eso es un puntazo porque fíjate que en Argentina siguen investigando estos casos, ¿no? Todavía sigue el tema de los desaparecidos. En Chile todavía hay muchos casos que están investigando, por ejemplo. Claro, pero en Argentina, por ejemplo, hay un presidente que niega muchas acciones que causadas por la dictadura. O sea, entonces ya es como líderes lo niegan. Entonces no pienso que vaya a haber alguna justicia con respecto a eso, sino que ellos cumplen la acción del librito de, mira, seguimos investigando, pero en realidad no hay pruebas recientes de que eso ocurra. Diciendo que lo que se prioriza es más que todo la liberación de estas personas y que se estabilice tanto su vida diaria como la vida y la estabilidad de todos los demás. Mira, hay varios comentarios. Leonardo dice, lo del bloqueo era la excusa de tapar su propia falla, siempre echándole la culpa a los demás, me imagino que se refiere al gobierno. Brahim dice, hasta mucho antes me recuerdo, a ver, está raro. Ah, pero básicamente dice que su hijo nació en 2014 y se recuerda que ya en esa época no conseguía nada. Es lo que estamos hablando un poco, o sea, esta idea de que la crisis en el país empezó con las sanciones no tiene el más mínimo sentido y simplemente una excusa del chavismo sin duda. Sobre la justicia transicional, dice Nomar Polo, podría funcionar un sistema de justicia transicional solo constituyendo tribunales ad hoc. Ad hoc. Exacto. Eh, es interesante, o sea, tribunales que se constituyan solo para esa función y luego sigamos con la justicia normal, ¿eso podría funcionar? Podría ser una alternativa, pero no sé si vaya a funcionar como la gente quiere que funcione. Pero eso es una alternativa que existe en los tribunales ad hoc. ¿Y por qué crees que la CPI está tardando tanto en Venezuela, por ejemplo? Yo veo que mucha gente está, cada vez que se habla de la CPI está súper desesperada y la gente dice algo que a mí me parece que tiene sentido, o sea, eh, tan rápido fueron con Netanyahu, tan rápido fueron con Putin, ¿y por qué tardan tanto con Venezuela? Porque, bueno, ahorita ellos lo fueron porque tenían plata, ya no tienen plata porque Trump se lo quitó. Entonces,
¿qué les importa? O sea, ya ha habido casos abiertos de líderes de la Corte Penal que han estado como en cosas extrañas con Venezuela, como de, ¿qué es esto? Entonces siento que ya no tienen legitimidad para que pase alguna acción en el país importante. O La sea, verdad. no solamente se quedaron sin legitimidad, sino que se quedaron sin plata, ¿no? Literal, no, O no, no, sea, es en serio. O sea, súper en serio. Si hablamos serio, hablamos de la Corte Internacional de Justicia, pero ella no se encarga de este tipo de cosas. Así sí. que no tiene ahorita el poder para que fuera tan importante como en las acusaciones. Así que Ahí por ahí dicen que la CPI no está imparcializada. Me imagino que se refiere a que no es imparcial. Creo que ningún ente regulador ni legal es parcial. De hecho, ninguno mira, es totalmente hay más imparcial. comentarios, hay más comentarios por allí. Mira esto que dicen que va como en relación a lo que comentabas tú. Em, a ver, Ay, justicia clara no va a haber. Además, el chavismo opera sin constancia en papel. Esto es es cierto y es bastante complicado para luego recabar pruebas, ¿no? aquí me En dos, preguntan, ¿ustedes sí, creen que la corrupción es un mal del Estado o un mal social que hemos heredado? Me gusta por esa pregunta. Me gusta esta pregunta porque puedo hacer una tesis sobre esta pregunta. Porque expláyese. yo siempre he pensado, o sea, yo sí pienso que Latinoamérica es un pedazo del continente, porque el continente americano, Latinoamérica, Mm, es un continente cíclico. Aquí la gente, como hay tantas crisis educacionales, la gente se olvida de las cosas que pasan. El latinoamericano como se lo olvida. O sea, de pana yo siento que eso es un problema aquí, que la gente se olvida de las cosas que pasan y tienden a repetir ciertas acciones. Por ejemplo, yo siempre he dicho que en Latinoamérica, a nosotros los latinoamericanos nos gustan mucho los caudillos, este hombre fuerte que nos va a rescatar, mm, que todo el mundo, él es el que va a arreglar el problema porque todo el mundo está equivocado y él llegó y tiene una forma diferente de pensar y entonces estos ciertos líderes suelen pintarse como líderes anarquistas cuando son líderes en realidad súper conservadores. O sea, lo más conservador que te puedes conseguir son este tipo de líderes que dicen que le echan la culpa a todo el mundo y ellos son los que van a liberar a tu país y todas las esperanzas se ponen en él y por eso hay tanto fanatismo político en Latinoamérica, que la gente se rompe la piel por los políticos. No me gusta decir que es un mal ser heredado porque yo no me gusta alimentar la narrativa de que en Latinoamérica solo se heredan cosas malas. No me mm, gusta. Pero sí considero que puede ser que lo que esté ocurriendo es que las personas sigan cayendo en narrativas políticas repetitivas que han afectado anteriormente, pero que piensan que no va a pasar igual. Y que ahora como si direcciona, ahora está como tan, yo digo que esto es una moda, que como está tan de moda, no, que esté derecha y de izquierda y todo se divide con eso, yo no considero que mm, es así en la economía, porque la política y la economía tiene que ser fluida, puede subir y bajar, puede ser de izquierda, puede ser derecha, puede ser lo que más le funciona al Estado. Entonces, ahí es cuando se cae el fanatismo político y ahí es cuando se puede volver a caer en temas de corrupción. Porque la corrupción es una línea muy delgada y va pasando muy lento. Son etapas, son, por eso existen normalmente en los países una jerarquización del poder bastante específica. mm. Parlamento, asamblea, tribunales, el ejecutivo, porque uno controla el otro. Pero cuando en pequeños pasos todos los poderes están siendo controlados por un mismo Ujú. partido, ni siquiera ideología, por un mismo partido. Porque ya ahí no importa, ahí importa, el partido ahí ya no es derecha izquierda, el partido se llama poder. Entonces Así cuando ese es. poder se está juntando, ya ahí es cuando se empieza a crear los gobiernos autocráticos y esto no solo pasa en Latinoamérica, pasa en muchas partes del mundo, donde existen gobiernos autocráticos actualmente, pero la gente dice que no, porque no, que cómo es posible que exista esto, porque este país así, no, porque si tú eres consciente, sabes que las decisiones que toma el Ejecutivo en tal país caminan porque tiene cierto poder en poder legislativo, en asamblea, esto pasa bastante. Entonces yo no pienso que sea un mal heredado, sino que es o es falta de educación y mala y como no hay conciencia política de los pequeños detalles que concretan una acción más grande. Porque no es que un día y el otro, porque esto es lo mismo, no es que un día y el otro se montó los líderes del gobierno actual y tomaron el gobierno, no, eso fue un Mm. progresivo. Y se iba viendo y la gente no se daba cuenta y seguían votando y seguían apoyando y no se daban cuenta y ya era muy tarde.
ya fue demasiado tarde y ya se quedó así, pues. Ya Yo lo veo. recuerdo sobre eso, yo recuerdo cuando estaba iniciando la pandemia, un video de un supermercado en Suecia. Todavía estaba como, ¿sabes? No estaba muy claro si las tapabocas funcionaban, que etcétera, pero como que surgió la noticia y se, a ver, se amplió, se difuminó, se difundió el pánico por todo el mundo en ese supermercado y los suecos, que lo tenemos como ¿sabes? Como las personas más civilizadas del mundo, vaciaron ese supermercado, especialmente los temas de higiene, en 2 segundos. Y nadie pagó absolutamente nada, ¿sabes? Agarraban, llenaban y llenaban carros y salían corriendo con el supermercado porque hubo caos. A mí me parece es un buen ejemplo para explicar cómo funciona el tema de la corrupción, porque al menos en Venezuela y en Latinoamérica, pero yo he escuchado mucho esto en Venezuela, de que la gente tiene la idea de la famosa viveza criolla, ¿no? De que los venezolanos que creemos que somos más vivos que los demás y que ese es como el origen de todos nuestros males, etcétera, y eso es una demencia. Lo verdaderamente importante es, si se quiere tener una sociedad menos corrupta o al menos que tenga disposición de enfrentar la corrupción, tiene que tener primero instituciones, una sociedad donde, bueno, lo hemos hablado sobre el chavismo, donde no hay presupuestos de nada, en las páginas de los ministerios, no se sabe qué empresa licitó determinado proyecto, cuánto pagaron por esta obra, cuándo la tienen que entregar. Es una sociedad que está destinada a la corrupción, pero desde las instituciones, necesita transparencia, pero también necesita incentivos. Y si la estructura de incentivos en una sociedad no está bien, digamos, bien diseñada, eso va a ser una sociedad corrupta. Pero de nuevo, nada de esto es que estamos condenados no es como que somos venezolanos, estamos condenados a ser corruptos, no. Si realmente reforman las instituciones para que los procesos estén claros, para que haya transparencia, y si cambias la estructura de incentivos en la sociedad, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención lo bajo que son, no en esta época, no, pero sí en las épocas anteriores, los salarios de los funcionarios públicos en Venezuela. Y estoy hablando de todos, el presidente de la República de abajo, siempre es una cosa simbólica, una cosa muy baja. Y tú dices, bueno, pero si los funcionarios públicos son quienes nos representan, ganan este poco dinero, ¿de qué viven? Simplemente los estás empujando a robar, los estás empujando a ser corruptos. Entonces, esta idea a mí me fascina siempre que llega un nuevo presidente al poder y dice, no, vamos a bajar el salario de los congresistas, ¿sabes? Como una medida populista, tienen como esa idea de que bajamos el salario de los congresistas y bajamos el salario del presidente y todo va a funcionar. Eso no va por ahí. O sea, los funcionarios públicos, el presidente de la República, el cargo más importante de un país, tiene que ganar bien. Tiene que ganar lo suficientemente bien para que de su salario pueda vivir sin tener la tentación de robar. Y eso es toda una reforma que tienes que hacer. Solo que, de nuevo, no estamos condenados a la corrupción. Por ser venezolanos, no es que somos más vivos que los demás y siempre, ¿sabes? No es que la viveza criolla nos va a joder. No, no, no. O sea, la viveza criolla se desmonta con incentivos apropiados. Pero para eso tienes que tener, primero, voluntad política. Y eso que tú decías es muy cierto. O sea, si seguimos viendo el tema de derecha e izquierda, creo que es una visión muy simplista del asunto. El tema es entender eso que tú mencionabas. Si llega una coalición, un movimiento al poder, independientemente te guste el líder o no, y se apropia de todos los poderes, ahí va a haber corrupción. Y ojo, esto es súper importante. Nosotros somos un país que depende del petróleo, que su economía es absolutamente petrolera. Y cuando tú tienes este tipo de economías donde no dependes que las empresas produzcan para sacar plata a los impuestos, sino que simplemente PDVSA va a estar chorreando plata ahí casi que para siempre, ahí hay incentivos muy perversos que hacen que el país pueda ser corrupto. Pero no estamos condenados a nada de esto. Todo esto se puede reformar, en todo esto se puede trabajar si tienes la voluntad. Alguien puso Ahí, aquí de un sí. país, que quiero responder esto rapidito. Dime un país que... Aquí está. Menciona un modelo de Estado institucional sin corrupción que no sea Suiza, Suecia o Noruega. Uruguay. País latinoamericano. País latinoamericano. O sea, hay un ejemplo aquí en el continente, pues no hay quien no esté tan lejos. Entonces, esto me parece importante porque para la conciencia de que Sí, de que sí se puede, claro. ahí mismo, pues. Y funciona. Y ojo, yo no sé si ni siquiera los ejemplos que ellos mencionaron sean países con cero corrupción. Yo no sé si se puede lograr. Hay una Sí. corrupción mínima, pero no existe que no existe que no haya corrupción, porque si no, o sea, no, ningún porcentaje, 0% ni 100% es realista. Ninguno. Entonces, y esto también aplica aquí. Que tenga una menor tasa de corrupción, sí. Pero no es que no Claro. exista. Siempre va a existir.
Pero hay que tener los mecanismos apropiados para reducirla. Lo hablamos hace días también, ¿no? Esta idea de que yo creo que, a ver, si tú entiendes que el Estado, su función central es administrar básicamente la violencia porque tienen las armas, yo creo que todo Estado reprime en un grado mayor o menor. La diferencia es que en las sociedades democráticas, con libertad de expresión, que hacen a los presidentes, a los mandatarios rendir cuentas, esos funcionarios son investigados y el ministro renuncia y, ¿sabes? La gente rinde cuentas. Esa es la gran diferencia en otras sociedades donde los niveles de represión son absurdos y nadie lo que hacen es como barrer todo bajo la alfombra. Dicen por allí, Jimmy, perdón, reducir los ministerios. ¿Tú crees que eso ayudaría a disminuir la corrupción? Yo siento que esto lo hizo Milei en Argentina, de hecho, que empezó a reducir los ministerios. Porque cuando el poder se esparce mucho y no hay Mm, tanto control, hay que estar un poco pendiente de qué está ocurriendo. Si el mismo Pedro Sánchez, ay, qué vergüenza, dijo públicamente que no sabía cuántos empleadores públicos había en España. O sea, eso no puede pasar. Entonces, no, sí siento que hay muchos ministerios y que se han creado muchas organizaciones donde pues es más fácil perder el control de lo que ocurre ahí y que, por supuesto, se desarrollen actos de corrupción. Si es una forma de, tipo, vamos a reducir, vamos a gentrificar un poquito. Ya se está haciendo, de hecho. Ya han eliminado un montón de proyectos y planes y se une Minerven con el otro. Eso también es parte de tomar un poco más de mm. control de lo que está pasando. Y, Yo, y también tienen muchos ministerios, es como las Naciones Unidas. Uno de los problemas de las Naciones Unidas es que es muy burocrática porque hay cosas demasiado, hay cargos muy específicos para cosas muy específicas que al final del día, ¿qué tan constantemente tienes que utilizarlo? Entonces, sí. Ojo, yo creo que lo de fusionar ministerios, eliminar, es una medida interesante por algo que menciona Antonio Vías acá, lo de disminuir el gasto público. Pero también creo que, o sea, tienes que ir hacia una visión de Estado mucho más ágil, en lugar de ir hacia una visión de un Estado gigante que quiera meterse hasta en los concursos de belleza y quiera meterse hasta tener hipódromos o empresas de pañales y hoteles. Deberíamos ir hacia una visión de un Estado mucho más pequeño que se encargue de 6 7 cosas, pero las haga bien. ¿Sabes? Hacia un Estado que se encargue de administrar seguridad, que maneje las relaciones internacionales del país, que maneje la política económica, que, ¿sabes? No son tantas tareas las que tiene que hacer el Estado. Entonces, cuando piensa, de nuevo, y esto no es algo que me estoy inventando, está este famoso libro de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, donde Moisés Naín cuenta que en los 90 el Estado venezolano era dueño de hipódromos. Eso no tiene ningún sentido. Y a Moisés Naín le costó muchísimo convencer a Acción Democrática en la época de que tenían que privatizar los hipódromos. ¿Sabes? De que, bueno, es una actividad que genera dinero, pero que el Estado no tiene que tener hipódromos. Ojo, con el chavismo esto sí. Sí, es que son actividades de apuestas, porque el Estado tendrá actividades de apuestas como incentivos ningún económicos. sentido. Pero ¿por qué el Estado también tendría empresas de pañales, como en Venezuela? ¿Por qué el Estado tiene que tener, no sé, en su momento fueron dueños de la Kellogg's? Eso no tiene sentido. El Estado tiene que dedicarse a pocas cosas, 6 7 cosas, y deja lo demás en lo privado. También puede haber asociaciones públicas privadas. Claro, funciona muy bien. ¿Sabes? El típico ejemplo del Estado le dice, mira, yo no tengo el billete para construir esta autopista de 6 carriles, pero digamos, puedo llegar a un acuerdo con una constructora que la construyan ellos e instalan 2 peajes. Y el dinero de tus peajes es tuyo. Es que eso son alianzas de políticas públicas y eso suele hacerlo bastante las alcaldías en Caracas. De hecho, porque aquí justo lo están mencionando. Tenemos que ir a un Hmm, sistema de servicios públicos tercerizados, el Estado paga y el privado ejecuta. O sea, eso es un sistema de estoy políticas, es un muy sistema de de acuerdo. políticas públicas que beneficia a ambas partes. No considero que todo tenga que hacerse así, pero al inicio que no hay dinero y el gasto público está desmesurado, sí es una estrategia para reducir los costos. Pero son alianzas que se hacen a largo plazo. Mira, por aquí dicen sobre este tema, ¿no? Porque la intención siempre fue tener el control de la vida de cada quien y hacerte dependiente. Es cierto, o sea, yo creo que muchas cosas uno asume que fue por incompetencia, pero yo creo que detrás de un montón de las cosas que pasan en Venezuela hay una estrategia deliberada del gobierno de hacer a los ciudadanos cada vez más dependientes del Estado. Y, o sea, no hay que ser tan naif e inocente en este sentido de creer que todo es incompetencia, la verdad. Hay cosas bien diseñadas y hay crisis por diseño para capitalizar ellos. Y eso funciona en todas partes del mundo. De hecho, ni siquiera es que solo en Venezuela. Hay estrategias gubernamentales de zonas sociales donde no se les interesa ningún tipo de inversión porque les interesa que esas zonas sociales
siguen existiendo Claro. con menos recursos, porque hay países creados para eso. Por ejemplo, Guyana, que fueron creados para, por ejemplo, los franceses tuvieron a Guyana para, no sé dónde poner, ciertas personas las pusieron ahí. O sea, entonces, siento que el detalle con eso es que a pesar de eso, se ponga la atención que se necesita en esos sitios por temas educativos, temas de salud, porque ya no es estratégico, ya es desmesurado que se les fue el control de las zonas que no tienen beneficios del Estado. Entonces la ayuda es mínima. Entonces ya Mm. ni siquiera la dependencia les sirve. Es como que, pero no me ayuda nada, pues. O sea, antes, ¿qué pasó? Existe la molestia, pero tú me ayudabas antes ahora, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué cambió? Claro. Es contraproducente Mira, para ellos. por aquí dicen, se debe sacar a los generales de los ministerios. No están preparados para eso. Ah, yo estoy de acuerdo. O sea, pero sobre todo el tema de meritocracia, ¿sabes? Si un Ajá, general se exacto. quiere... Si hay un general que tiene mérito para estar en el ministerio, Claro. puede hacerlo, pero el problema es que no se ha demostrado que las personas que tengan los cargos importantes en el país lo tengan por meritocracia, sino por tema de Sí, nepotismo. sí, si un general tiene un doctorado en administración pública y quiere, ¿sabes? Quiere hacer política o quiere ser ministro, bastante sencillo. O sea, retire, se pide el retiro y vaya al ministerio. Pero generales en activo siendo ministro, eso no tiene sentido. Sobre todo sin ningún tipo de mérito. Aquí en cualquier parte del mundo, eso no tiene sentido. En Estados Unidos pasa mucho que los generales se retiran y luego pasan a ser no solamente secretarios, etcétera, sino que pasan a asesorar que si empresas de seguridad. Bueno, de eso saben. Pero bueno, generales asesorando empresas de las cuales no tienen el más mínimo conocimiento, lo que vas a la quiebra. Vamos Bueno, a ver, en es más. Estados Unidos hay actores que son gobernadores, ¿no? Mira, preguntan acá, ¿qué es meritocracia? Suena bien, pero ¿cómo se come eso? Mm, Ok, bueno, la meritocracia, por supuesto que las personas que tengan ciertos requisitos, ya sea académicos, de experiencia, tomen ciertas responsabilidades en su vida diaria que les corresponden. Eso pasa en empresas, bueno, el Estado también tendría que, por ejemplo, una persona que quiere ser ministro del ambiente tenga algún estudio en ingeniería ambiental, tenga estudios en agricultura, para que entienda la noción de cómo funciona eso, no solo porque, bueno, esta persona tiene cierta, no sé, cierta legitimidad, es pana mío, lo voy a poner aquí. No tiene sentido. Quien pregunta lo de la meritocracia dice que luego es inaplicable. Y la verdad es que no. O sea, la No, verdad es que es no. bastante aplicable. O sea, la meritocracia es básicamente tener méritos para algo. ¿Sabes? O sea, sí, y fíjate que la meritocracia también aplica en el ámbito privado. Cuando tú necesitas hacerte una operación, tú tratas de buscar al cirujano que tenga mayores méritos para. Bueno, entendiendo que el que puedas pagar, etcétera. O sea, no es tan complicado. Yo entiendo que hay todo un debate sobre la meritocracia, pero en este sentido es, mira, si va a nombrar un ministro de Economía y de Hacienda, por lo menos que sea un economista, alguien que maneje, o sea, yo creo que puede existir un debate en que tú me digas, mira, este economista es mejor para el Ministerio de Hacienda Exacto, que este. exacto. Eso Tipo es que tengas válido. un poquito y tal. Ay, qué fino. No como en México que tú botas los jueces de los tribunales. Eso no se puede hacer. Pero eso no tiene sentido. Pero, tipo, que tú puedas tener la libertad de decir, ay, este economista es mejor que el otro, en vez de que, mira, pero él es economista. ¿Sabes? Dicen por ahí, en todos los estados constituidos siempre va a existir dedocracia. Entiendo por dedocracia esta cosa de gente nombrada a dedos, ¿no? Pero Es es que, es que, que yo creo que no es excluyente, porque lo que hay en otros estados, a mi parecer, evidentemente si tú llegas a, por ejemplo, un gobierno, eres presidente de un país, tú vas a querer, tienes algunos funcionarios que puedes nombrar a dedo y vas a querer que sean tu gente. Yo creo que eso es normal, o sea, obvio. te vas a rodear de tu coalición. Lo que no debería pasar es que a esa gente que tú vayas a nombrar por ser tu gente no tenga méritos para, ¿sabes? O sea, si tú vas a nombrar un ministro de salud, por ejemplo, tiene que ser alguien que sepa el tema de salud, que haga méritos en el tema de salud, así tú lo pongas a dedo. Es Yo que creo que eso, están cruzando ideas allí que no tienen sentido. por ejemplo, Estados Unidos, ejemplo básico. Marco Rubio se cansó de hablar mal de Donald Trump. O sea, se lo juro que se cansó. JD Vance se cansó de hablar mal de Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Uno es su vicepresidente y el otro es su secretario de Estado. ¿Por Así qué? es. Porque tienen los méritos para estar ahí. O sea, ¿qué otro Sí, mejor ejemplo existe de eso? Capaz esa gente ni se cae bien, nosotros no sabemos nada de esa gente porque, sorpresa, no sabemos nada de nadie de ellos porque ninguno de aquí lo conoce.
pero se hace el trabajo que se tiene que hacer de la forma correcta. Y eso es lo que importa. Alguien que dice por acá, claro que tiene que haber meritocracia. Si no colocas a un médico en el TCJ y no concuerda. Claro, exacto. O sea, creo que hay un debate interesante sobre el tema de la meritocracia, pero yo... Alguien Y dice que es también una utopía. no todo el mundo va a estar feliz. Ustedes quieren pensar, porque aquí puse la meritocracia es una utopía. No, utopía es pensar que todo el mundo va a estar feliz con una decisión que tome alguien. Mm, No todo el mundo va a estar feliz. Y esa es la idea de la democracia, que tú puedas estar infeliz y poder expresar que tu infelicidad y poder cambiar eso en el futuro si hay un mejor candidato o whatever. sí, yo entiendo como las dudas, pero piénsenlo desde el punto de vista del proceso, ¿no? O sea, a ver, cómo se elige, ¿sabes? Funcionarios públicos, cómo se los designa. Evidentemente siempre va a haber una preferencia. Y si tú tienes un gobierno, a ver, tú vas a coincidir con alguien que respete también tu visión. O sea, que alguien que crea, si tú crees que es un Estado gigante, tú vas a nombrar un ministro de Economía que piense eso, que piense en ampliar el Estado. Y esa es como la línea del gobierno. Pero lo que sí debería tratar de buscarse es como ponerse márgenes claros, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los criterios de selección? Bueno, gente medianamente preparada para el puesto. Ahí decían que tener meritocracia no es eh, una condición para que no sea corrupto, no, pero es que eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, los logros académicos no tienen absolutamente nada que ver con ser corrupto, no. Es que es súper Pero, excluyente. Y en todos los así países. es. O Ni sea, siquiera votamos por los más preparados. ¿Cómo vamos a exigir eso a un ministro? Preguntan por allí. bueno, ni siquiera votamos por nadie. Mm, De hecho, de sí, hecho, hablamos de pero, votar. pero fíjate que eso no es tan real, porque yo recuerdo hay como un refrán en los Estados Unidos que dice que si tú quieres entender la historia de los Estados Unidos, no te fijes en sus presidentes o no te fijes en el currículo de sus presidentes, porque bueno, ahí hay gente más inteligente y menos inteligente. Fíjate en el currículo de sus secretarios del Tesoro. Ahí siempre hay personas brillantes. Alexander Hamilton, ajá, sí, es verdad. Y fíjate que ahí, ojo, y la gente tiene sentido en lo que dice acá, ¿no? Muchas veces, mientras la elección es más grande, el voto es más emocional. O sea, si usted se va a lanzar a, no sé, a la junta de condominio de su edificio y hay 20 vecinos, usted habla con todos los vecinos y los vecinos dicen, yo lo que quiero es un condominio mejor iluminado. Usted propone eso y probablemente gana, apelando a la razón. Es que la Sí, política es una ciencia social. Lo dije ayer. La lo comentaste política, ayer. la política es 100% social. Necesitas tus proyectos y tal. Pero es un juego social. Es un juego social. Si tú no le caes bien a la gente, ¿cómo tú piensas que vas a quedar? La vida en Así es. general. Sí, en general. O sea, Y eso es más claro a medida que la elección es mucho más grande. O sea, no es lo mismo una elección donde voten 10 personas. Tú puedes convencer a 10 personas apelando a la razón, pero no puedes convencer a 25 millones de personas, 25 millones de votantes apelando a la razón. Eso no. Y eso está bastante probado, está bastante investigado. dígame los Mientras más senadores grande. de Estados Sí. Unidos que tienen que ir a su pueblito Mm, y obviamente que es el senador que todo el mundo conoce, tal, que toda su vida ha demostrado que tal, que ha sido del pueblo, que del pueblito. Eso lo vi en esta serie famosísima. No me acuerdo, seguramente tú House of sabes. Cards. Esa. Que él tiene que Buenísima. devolverse al pueblo porque no Mm, sé qué pasó y tiene que obviamente hablar con la gente y buscar sus aliados porque obviamente así es como funciona pues. Pero ya cuando es algo más grande, no es como dice Anderson. Ya la razón, ajá, es importante, pero es más importante buscar a tu sector y hablarle a la gente, porque el público tiene que saber hablarle a las personas, comunicarse. Tienen equipos diseñados para que sepan comunicarse con la gente. Y así es como funciona. mira, aquí preguntan. Bueno, quien está encargado de Venezuela en este momento tiene un currículum envidiable, pero ¿sería garantía de Estado su currículum? No. O sea, Es el que, currículum puede sí. ayudar a que seleccionen a la mejor persona, pero nada da certeza de nada. O sea, siempre se busca que se seleccione quién es la persona más apta para. Pero eso no significa que la persona pueda cometer errores, no puede hacer cosas, no puede. No, No y lo acabas veo de dar. como. Yo una vez leí también que decían que garantizar es una palabra que utilizan los amateurs en política. Casi nada se puede garantizar en política. Eh,
Y aquí en Venezuela tienes los dos ejemplos. Tienes a Delcy Rodríguez con un muy buen currículo y tienes a Nicolás Maduro, su predecesor, con cero currículo. Pero si ambos tienen la misma visión del Estado, que es llegar y capturar las rentas del país y manejar Venezuela como si fuera su finca, ambos currículos no van a terminar siendo, o sea, van a terminar siendo no garantía de Estado. Entonces, no hemos dicho que el currículo garantiza que vaya a ser una persona proba o vaya a ser una persona incluso que vaya a ser un buen gobierno, porque ni siquiera las buenas intenciones lo garantizan. Lo que hemos tratado de decir acá es que tiene que haber meritocracia, ¿sabes? Fíjense, para ponerles un ejemplo, se postularon más de 150 personas a fiscal general y defensor del pueblo. Ay, Si sí, ustedes van yo a la vi. página, si ustedes van a la página de Macedonia del Norte, Giuseppe Gangi, que es un programador que hace un trabajo increíble, subió todos los perfiles. Y usted puede entrar perfil por perfil y básicamente leer cuáles son los méritos de cada quien para fiscal o no. Ah, bueno, que luego eso se tiene que llevar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional va a terminar de repente eligiendo a un par de chavistas para esos cargos. Exactamente, pero cuando tú revisas la lista, a ti te queda bastante claro cuáles son los más preparados para ese cargo. Y bueno, ¿cómo funcionaría una sociedad? Bueno, tratando de elegir a los más preparados para esos cargos y ya luego veremos su desempeño. Pero cuando ves el perfil, queda bastante claro quiénes tienen estudios en derecho, quiénes tienen experiencia, o sea, y quiénes están allí simplemente por la dedocracia que han mencionado. Exacto, y yo siento que también hay que como que tener en cuenta que este tipo de cargos, como no los escogemos, eso no los escogemos nosotros, porque, sorpresa, los jueces no podemos escoger nosotros. Gracias, México. Nuevo, voy a seguir siendo referencia a eso que a mí me parece súper grave con lo que hizo AMLO el año pasado con eso. Pero también se busca la persona que cumpla con los requisitos, porque tú puedes tener una persona con un currículum increíble, pero no sabe trabajar en equipo. ¿Qué vas a hacer? Eh, No sabe negociar. No sabe, tú no puedes perder a una persona así. Entonces, Así es. tiene que ser bastante variado. El tema académico y también las capacidades como persona que tenga este elegido. Y bueno, Y y la también experiencia, la campaña. y también la experiencia, ¿no? Porque al final hay gente con un currículo académico envidiable, pero creo que a veces se quedan mucho en el tema de investigar en las universidades y luego cuando van al sector público son un desastre porque, a ver, o sea, investigar es algo y gobernar es otra cosa. Gobernar probablemente es la tarea más complicada que existe. Siempre preguntan esto y lo agradezco mucho. ¿Qué piensan de los candidatos en Colombia? Ah, bueno, ese, de nuevo, serás tú, pues. A- agradecido siempre con esa pregunta. Va a haber presidenciales en Colombia ahorita en mayo. La gente evidentemente sabe que yo estoy bastante en contra de la izquierda. Me parece que Cepeda es una malísima continuación de Petro y que podría ser incluso más radical. Pero me parece que hay buenos candidatos de centro y centro derecha. Hay como un buen menú para escoger. Ya quedará a criterio de cada quien qué es lo que más lo representa. Lo que sí yo creo es que si Colombia quiere, a ver, no quiero decir evitar el destino de Venezuela, pero si quiere empezar a recuperarse de algunos de los males económicos que deja Petro, deberían elegir alguna opción de centro, una opción de centro derecha y evitar a toda costa que Cepeda llegue a la presidencia. Y yo creo que hay muy buenas posibilidades de hacerlo. Entonces, le tenemos fe a Colombia. Mira, por ahí nos recuerdan que ya va a empezar el juego. Ay, sí, ya va a empezar. Anticiqué. Bueno, en 5 son las 8, creo que podemos ir cortando, sí, porque Sí. hablas de Colombia y creo que queda fino. No. Ahí varios están diciendo que se van a retirar precisamente por el juego. Entonces, si quieres, lo dejamos hasta acá. Mañana no Ese va a fue haber el premio. juego. Exacto. Pero mañana es la final, ¿no? Sí. Claro. Pero igual mañana yo creo que nos conectamos más o menos también a esta hora y nos retiramos antes de la final, sin duda. Sí, vamos a intentarlo, porque chicos, estoy de vacaciones, te recuerdo. Eso. Igual nada, bueno, gracias a todos los que se conectaron. Sigan compartiendo, sigan mandándonos sus preguntas. Si le quedaron más preguntas en el tintero, pásenla allí por privado y avanzamos y la vamos respondiéndolo en el resto de los programas. Háganse la idea de que el programa lo hacen ustedes. Tiffany y yo siempre venimos con un par de noticias allí para comentar entrando, pero lo que hacen el programa son las preguntas de ustedes. Y siento que se está desarrollando una cosa súper cool, que es como que estas reflexiones de temas sociales que son importantes porque es parte de la transición social, de los países, la educación. Entonces me parece cool que la gente se empiece a hacer este tipo de preguntas. Ojo, lo que me llama la atención es que yo pensé que el espacio iba a ser como para discutir siempre coyuntura, ¿no? Y si bien hay preguntas de coyuntura, sin ningún tipo de modestia, yo creo que la gente está haciendo preguntas muy interesantes. O sea, está haciendo preguntas donde tú y yo damos nuestra opinión, pero son preguntas donde fácilmente dan para una tesis. Sí. Y agradecemos muchísimo esas preguntas.
Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Espero, si Dios quiere. Espero. Dale pues. Chao. Chao a A todos. ganar.